grabación. No sé si Elías, que es nuestro presidente, ya también nos está ayudando para que nos puedan habilitar la grabación, porque esto es de todos, no es solamente mío. No sé qué hizo Elías con respecto al tema. Bueno, sí, 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 así mismo. Es un problema de licencia, pues, seguramente caducó y por eso no estamos pudiendo trabajar con esto. De hecho, yo les iba a decir para entrar en Zoom o en Teams, pero la mayoría no tiene colocado o en todo caso nunca usó y entonces para no joderles no hice eso. Bueno, entonces me habían preguntado, consultado para hacer el histograma, entonces eso es lo que le voy a mostrar de la vez pasada. Fíjense por favor acá. Me decía el ejercicio, en este caso la F, representar los datos mediante un histograma de frecuencias. El histograma de frecuencias es la representación gráfica del conjunto de datos que tenemos y que fue producto de lo que eran los datos y que ya convertimos en información. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que copiar la variable principal, que en este caso es salarios semanales, que están con sus clases. Y también la parte que le corresponde a la frecuencia absoluta. Les había mostrado y les había dicho que si no nos dice de qué tipo es el histograma de frecuencia, entonces tomamos de la frecuencia absoluta. Porque en el siguiente ejercicio vamos a hacer con relación a la frecuencia relativa. En otros casos puede ser que sea de la frecuencia porcentual. Por eso es que tienen que distinguir. Si solamente les dice histograma de frecuencias, entonces de la frecuencia absoluta. Si quiere relativa y quiere porcentual, les tiene que mencionar en el ejercicio para que tengan en cuenta, por favor. Bueno, entonces vamos a copiar estos dos, que es la parte de donde están los intervalos y la frecuencia absoluta. Y traemos aquí para hacer en un cálculo auxiliar. Entonces ya está copiado aquí. Lo que teníamos que hacer era, en este caso, insertar una columna. Entonces tengo la columna. ¿Para qué? Para calcular lo que le llamamos marca de clase. ¿Por qué hacemos de esta forma? Porque como quiero graficar y quiero que mi eje horizontal esté en estos dos números, no voy a poder hacer porque Excel por defecto no me permite. Excel solamente me hace el gráfico cuando tengo un número y un número aquí. Entonces, por eso es que voy a construir una marca de clase que es el promedio de cada clase. Y después, cuando tenemos construido, entonces entramos a mano a completar esa parte. Entonces, acuérdense que la marca de clase es el promedio, que la vez pasada me habían dicho si puedo utilizar es igual a promedio, o en todo caso hago es igual, abro paréntesis, sumo estos dos, cierro paréntesis y divido entre 2. Y entonces tenemos ahí y arrastramos. Y esa es mi marca de clase. Mi marca de clase viene a ser entonces el promedio para cada clase. Bueno, y una vez que tenemos entonces esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar. Vamos a seleccionar estos dos que tenemos aquí. Nos vamos a insertar. Venimos aquí en gráficos, el primero y el primero. Y nos vamos ahí. Por defecto tenemos este gráfico, pero ¿qué es lo que yo quiero en el gráfico? Yo quiero en el gráfico que me represente la frecuencia absoluta como la altura y la marca de clase como la parte horizontal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un clic sobre el gráfico, clic derecho, y nos vamos a donde dice seleccionar datos. Y ahí es en donde nosotros vamos a editar nuestro gráfico. ¿Qué necesito para la altura? Necesito frecuencia absoluta. Entonces la primera ventana es para el eje Y y la segunda ventana es para el eje X. Entonces, ¿qué necesito para la altura? Necesito frecuencia absoluta. Entonces va a quedar frecuencia absoluta. Marcamos marca de clase y quitamos. Así. Y en la parte del eje horizontal vamos a entrar en editar. Y entonces colocamos estos números que le corresponden a la marca de clase. Y ahí le ponemos aceptar.
aceptar 2 veces y ahí ya tengo, fíjense. Un ratito hay gente queriendo entrar. Sí, ahí está. Bueno, y ahí entonces tenemos nuestro histograma. Fíjense, tenemos en el eje horizontal la marca de clase y tenemos en las alturas que son las frecuencias absolutas. ¿Qué hacemos de este gráfico? Lo que voy a hacer es, por un lado, les había dicho que si tengo el gráfico de esta forma es un gráfico de barras. Yo necesito un histograma. Les había mostrado en la parte teórica también que en el histograma las barras tienen que estar todas juntas. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Hacemos clic sobre el gráfico, clic derecho, y nos vamos a donde dice dar formato a series de datos. Y se acuerdan que aquí cambiamos la parte del ancho. Y la parte del ancho dejamos en 2. ¿Para qué? Para que me dé esa parte que me distingue una barra de otra barra. Y ahí le ponemos Enter. Y fíjense que ya tengo entonces mi frecuencia absoluta. ¿Qué más hago de esta frecuencia absoluta? Esto no me sirve, sacamos de aquí. Aquí ponemos nuestro título, que en la mayoría de los casos utilizamos lo mismo para no joder con esto. Distribución de salarios de 42 funcionarios de una empresa X. Ahí está. Ahí queda entonces el título. ¿Qué más hago? Les había dicho que para no hacer un sobreesfuerzo y entender cuánto corresponde a cada barra en altura, entonces hacemos clic derecho, nos vamos a donde dice agregar etiquetas de datos y ahí se quedan ya los numeritos encima de cada barra. Y esto ya prescindimos, entonces ponemos suprimir y ahí se queda. Y por último, cambio para que me quede en la parte horizontal, que es de 50 a 59 el primero, que es de 60 a 69 el segundo. Entonces hacemos acá 50 a 59. ¿Qué les había dicho también? Que yo puedo utilizar los límites reales. Inclusive en los límites reales es mejor porque fíjense algo. Si yo estoy diciendo de 50 a 59, entonces significa que acá en esta parte es 50 y esto es 59. Y el otro me dice que empieza en 60 a 69. Y ese 1 que tengo de diferencia es lo que sería esta parte que queda ahí vacía. Y yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque mi histograma tiene que empezar en donde termina el otro. Entonces por eso es que utilizamos marca de clase que tenemos acá. Fíjense. Entonces va a ser el primero. 49,5 hasta 59,5. Así. Y entonces fíjense ahí abajo ya tengo. El siguiente, ¿cuánto es? 59,5 hasta 69,5. Y fíjense cómo se queda ahí. Entonces lo que les decía, esta barra, voy a agrandar un poco más para que verifiquen. Esta barra entonces empieza en 49,5 y termina en 59,5. Y directamente la otra barra ya empieza en 59,5. Esta partecita chiquitita que queda acá es solamente para hacer la distinción entre uno y otro. Es como si fuera que esto para nosotros es 0. Si quieren hacer con un detalle mínimo, entonces en ese 2% le ponen 0, pero tendrían que utilizar algún color distintivo para hacer la separación entre uno y otro. Bueno, entonces tenemos ahí. ¿Qué más hago? Entonces el siguiente va a ser ¿cuánto? Vamos a utilizar nuestra marca de clase que les había dicho para qué sirve eso. ¿Se acuerdan segurito todito? 69,5 hasta 79,5. Después el siguiente de 79,5 hasta 89,5. El siguiente entonces 89,5 hasta 99,5. Y el último entonces va a ser de 99,5 hasta 109,5. Ahí está. Y ahí entonces tenemos cada uno con sus marcas de clase y ya les expliqué qué significa. La vez pasada también les había dicho para qué sirve el gráfico del histograma. Y les había dicho que si tengo un comportamiento prácticamente normal en el sentido de que tenga solamente un pico más alto, que en este caso es el 12, aunque hay un pequeño problemita porque fíjense que se concentra un poco más hacia la derecha. En ese caso nosotros decimos que es una muestra asimétrica que no sirve para hacer inferencias.
Pero en este caso, fíjense que les había también dicho que tengo intervalos de clases pares. Por eso es que va a ser complicado tener uno que sea absoluto en cuanto a altura. Entonces, si yo estoy haciendo un estudio y soy detallista, entonces ahí es en donde yo tengo que mirar qué hacer y qué es lo que puedo hacer si yo soy el estadístico que está manipulando los datos. Podría eventualmente jugar con estas frecuencias. ¿Por qué? Porque les había dicho también que, no me acuerdo si les dije eso, pero generalmente en los extremos están los problemas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, por ejemplo, yo quiero hacer algo en relación al curso de ustedes y les pregunto, por ejemplo, sus edades. La mayoría de la edad, de acuerdo a cómo se presentaron la vez pasada, está entre los 23 y 25 a 26 años. Entonces se colocarían por aquí. En medio está la mayor cantidad de gente con esa edad, pero por ahí encontramos a alguien que tiene 20. Entonces alguien que tiene 20 va a estar por aquí. Y por ahí encontramos gente que por ahí, no sé, dejó mucho tiempo y está retomando ahora y ya tiene más de 40 años. Tiene 40, 45, tiene 35 y fíjense que ya se aleja de la mayoría de las edades que corresponderían en este caso en forma natural al curso de ustedes. Entonces, si yo soy el especialista en el tema, tendría que ver qué hago de esos extremos que me pueden producir problemas. ¿Por qué? Porque puede distorsionar la información. Por eso es que cuando trabajamos en estadística, entonces tenemos también cuestiones que tenemos que sacrificar en algunos lados. Por ejemplo, les había puesto la vez pasada como una prueba en el sentido de yo pongo, por ejemplo, en vez del 5, pongo, por ejemplo, 3. Entonces, fíjense, en vez del 9, por ejemplo, pongo, no sé, un 7. Entonces, fíjense. Entonces, más o menos se queda en forma normal. Más adelante, cuando estamos en la unidad 3, vamos a hacer también la campana de Gauss sobre este para entender. ¿Por qué hago esta campana de Gauss? Para ver si esta muestra me va a poder servir en el sentido de decir que el mismo comportamiento que yo encuentro acá ocurre con las 500 personas que trabajan en esta empresa. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que puede que estén trabajando 500, 1000 personas y yo tomo una muestra solamente de 42. Entonces, esto es lo que querían ustedes la vez pasada, que les muestro otra vez que era el histograma. No sé si hay alguna consulta sobre esto. Estoy grabando manualmente, como les dije. Por ahí ya hice la pruebita la vez pasada con la otra materia que es matemática financiera y sale medio feita, pero por lo menos les sirve para como arma en la guerra, por decirlo. Bueno, genial. Si no hay consultas, entonces vamos ahora al ejercicio 2. ¿Sí? No sé si hay consulta, alguna duda que quedó de estos chicos cuando estaban haciendo sus prácticas. ¿Les escucho? Si no hay, no hay. No hay. O sí hay. Bueno, hablen chicos y chicas, por favor, ¿sí? Si tienen alguna duda porque estaban estudiando y se quedaron ahí, consulten ahora sin vergüenza. Pueden hacerlo en el chat si no tienen micrófono, pueden hacer en el grupo si no tienen, o sea, si están en el grupo o como sea. Bueno, nos vamos entonces al ejercicio 2. Fíjense bien acá. En este caso, el problema me decía para empezar con un número y que nuestra amplitud sea de tanto. Si nos vamos al ejercicio 2, fíjense lo que me dice. Construir una tabla de frecuencias. No me dice nada. Nosotros no podemos suponer en el sentido de decir vamos a empezar con tanto porque mi número menor es tanto. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos tenemos que tener el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que recurrir a unos cálculos auxiliares previos para poder hacer este ejercicio. Esos cálculos previos están también en el material que les había colocado la vez pasada. La vez pasada yo les coloqué un material teórico y ahí tienen los 3 pasos en un recuadro que pueden fijarse después cuando quieran. Bueno, entonces fíjense lo que me dice acá. Construir una tabla de frecuencias y no tengo absolutamente nada. Lo primero que tengo que hacer en estas condiciones es verificar si la tabla tiene sus números en forma ordenada. Y los números no están ordenados en este caso, porque fíjense que tengo 36, 30, 47 y demás. Sería conveniente entonces que distingamos los extremos, el número menor y el número mayor de la serie de datos en este caso.
Puedo hacer de dos formas, empezar a buscar acá a ojímetro, o en todo caso ya hacemos nuestra ordenación o nuestro ordenamiento también que le decimos. Entonces tengo esas dos posibilidades. Entonces necesito el máximo y el menor de los números. Como voy a tener que ordenar nomás también porque es un cálculo previo que necesito para armar mi tabla, entonces ya puedo hacer eso. Entonces fíjense cuántos números tenemos en la tabla. En el ejercicio 2 nos dice 40 estudiantes. Si yo me voy a la tabla, fíjense que tenemos que venir acá abajo que dice recuento. Y entonces también nos dice que son 40 números. 40 números. 40 números, ¿sí? Entonces nos vamos a ordenar. Ordenamos acá como ya sabemos. Si están siguiendo conmigo en la compu y haciendo también lo mismo, entonces hacemos otra vez así, despacito, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo primero es armar nuestra columna de números hasta 40, del 1 al 40. Entonces va a ser 1, 2 y nos vamos acá. Fíjense cómo hago. Voy a señalar los dos números y arrastro a partir de acá. Arrastro hasta encontrar 40. Fíjense que ese numerito tenemos ahí que nos sirve si ya estamos excediendo o nos falta. Fíjense ahí nos dice 40. Entonces ahí suelto mi cursor y ¿cómo es? Donde tengo el clic izquierdo. Entonces, 1, 2 y fíjense que se va hasta 40. Hagan eso por favor, ¿sí? Del 1 al 40. La vez pasada me estaba mirando porque estaban todavía con problemas, pero ahora quiero que ya me sigan, chicos. Tienen que practicar conmigo. Ahí ya tienen, del 1 al 40. ¿Salió? ¿Hicieron? Bueno, genialísimo. Entonces ahora vamos a ordenar, ¿sí? Vamos a encontrar otra vez nuestra matriz y entonces vamos a poner es igual késimo menor. Ponemos es igual késimo menor. Así. ¿Qué cargamos? Cargamos la matriz. Entonces señalamos todos estos números que tenemos en la tabla, desde el principio hasta el final. Punto y coma. Puedo poner un espacio o dejo de poner espacio. Y colocamos este número 1 para que al ordenar me deje al lado del 1 el primer número. Ahí está. Cierro paréntesis. Y antes de hacer el enter y arrastrar, acuérdense que tenemos que fijar nuestra matriz. Fijar qué significa poner acá el dolarcito y acá el dolarcito que ya les expliqué la vez pasada 1 a 1. Y ahí entonces ponemos enter. Nos colocamos aquí. Pueden arrastrar con el clic izquierdo hacia abajo o directamente ahí se colocan cuando aparece la crucecita esa y le ponen doble clic y ahí ya les va a dar todito los números hasta el número mayor. Entonces fíjense si les sale así también. Me está diciendo que el número menor entonces es 30 y que el número mayor es 65. Bueno, fíjense si les sale así también. Si no me dicen nada, entonces asumo que le salió. Sale, genial, genial. Fíjense que me van a pagar después por curso de Excel también. Bueno, ya tenemos entonces el número mayor y el número menor. Y eso vamos a utilizar para nuestro cálculo auxiliar que le decimos cálculos de 3 pasos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer de esta forma. Vamos a poner primero y le vamos a decir determinar rango. Y al rango le simbolizamos con la letra R. Así. Determinar rango. En este caso me va a dar como si fuera registrado. Entonces hago 2 veces y suelto y ahí ya no me va a crear problemas. Ahí está. Determinar rango. O calcular rango también puedo decir. ¿Qué es el rango? Vamos a poner ¿cómo es? La formulita acá. R es igual a número mayor de la serie menos número menor en la serie de datos. ¿Sí? Entonces, para calcular el rango es la distancia que existen entre los extremos o la cola de la derecha y de la izquierda. Entonces la formulita me dice esto, número mayor menos número menor. ¿Y qué es lo que acabamos de hacer en el cálculo que hicimos? Entonces vamos a poner acá, rango es igual a
Y puedo hacer a mano o como quieran. ¿Por qué? Porque también podríamos estar usando después como cálculo. Entonces, número mayor, puedo hacer así. Pongo ahí mi R y me voy en la siguiente celda para hacer nuestro cálculo de acuerdo a cómo están ahora, en este caso, eh, discriminados nuestros números. Si ustedes manejan bien Excel, después ocurre que yo puedo cambiar los números y si mi cálculo yo hice en un 100% como cálculo dentro de Excel y no como cálculo manual, entonces les puede servir para cualquier tipo de ejercicios que vengan después. Entonces, número mayor, voy a poner ahí, es igual, me voy a buscar el número mayor que en este caso tengo en el último, que es este 65, menos el primer número que es nuestro número menor. Acá. Enter. Y ahí fíjense que tenemos entonces el rango. ¿Qué significa el rango? Me está diciendo que hay 35 lugares entre el número mayor y el número menor, que en este caso son los extremos del conjunto de datos en forma ordenada. 35. Entonces acuérdense, para calcular el rango, entonces va a ser siempre número mayor menos número menor. Ahí está. Bueno, ¿calcularon esto, chicos? Genial. Ahora, vamos entonces al segundo paso. Segundo paso, que es determinar número de intervalos. Y vamos a simbolizar con la letra K minúscula. Determinar número de intervalos. Ahí está. Determinar número de intervalos. El número de intervalos es esto, chicos y chicas. Fíjense en el ejercicio 1. ¿Se acuerdan que a este le decimos intervalos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos tiene esto. O 6 clases. Entonces eso es lo que yo quiero calcular ahora en este caso. Cuando estoy diciendo determinar número de intervalos. Tiene que ser un número entero. ¿Por qué? Porque así como les mostré, no puede tomar valor decimal. Puede tomar valor decimal los datos de la tabla, pero yo ahora necesito saber cuántos intervalos hay. Entonces, va a ser K es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de n. A esto es lo que le llamamos fórmula de Stugger. Stugger. Que se van a fijar en la parte del material que les dejé también después cuando puedan. Determinar número de intervalos, entonces vamos a utilizar esta formulita. 1 más 3.3 por logaritmo de n. ¿Qué es la n? La n es el conjunto, o sea, la cantidad de datos que tenemos. ¿Se acuerdan en el ejercicio 1 que le habíamos llamado tamaño muestral? Fíjense, tamaño muestral, que era 42. Tamaño muestral viene a ser nuestra n. Entonces, en este caso, nuestra n, ¿cuánto va a ser? Al principio luego me dice 40 y en la tabla también encuentro que son 40 números. Y entonces voy a hacer mi cálculo teniendo en cuenta eso. Pueden utilizar Excel para hacer el cálculo o en todo caso hacen con la calculadora, como quieran. Bueno, entonces yo voy a calcular aquí en la otra celda y entonces voy a decir es igual 1 más 3,3 por logaritmo, y ahí fíjense que al escribir logaritmo les va a traer directamente log, doble clic, y ahí entonces le ponen 40. Enter. Y fíjense que les da 6 punto tanto, tanto, tanto. ¿Qué les dije yo? Que el número de intervalos tiene que ser entero. Entonces vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a redondear. O sea, vamos a poner disminuir decimales. Y entonces me está diciendo que mi número de intervalos va a ser 6. Igualito a como hicimos en el ejercicio anterior que tenía también intervalo 6. Fíjense ahí. ¿Sale? Sí, bueno. Y el último paso, que es el tercero, es determinar, en este caso, lo que sería amplitud
o tamaño del intervalo. ¿Con qué letra simbolizamos? La vez pasada ya les dije, ¿se acuerdan? Que era la letra C minúscula. Me va a dar también que es copyright, pero voy a hacer 2 veces y ahí ya deja de joderme de esa forma. Y ahí tenemos entonces amplitud o tamaño del intervalo, que vamos a simbolizar con la letra C. ¿Qué significa amplitud o tamaño del intervalo? Significa esto: cuántos lugares va a contener o va a tener cada intervalo o cada clase. Y entonces, nuestra formulita es re fácil. Es C es igual a R sobre K. ¿Qué significa eso? Lo que acabamos de hacer en los 2 primeros pasos. Entonces vamos a dividir y ahí vamos a tener a la C. Entonces pongo acá C es igual y me voy acá y hago mi cálculo. Es igual a 35 dividido 6. Enter. En este caso nuestros números son enteros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer entonces también que mi amplitud sea un número entero. Y vamos a tener que redondear. Y me dice que es 6. ¿Qué significa ese 6? Va a tener 6 lugares entonces cada intervalo. Ahí está. Hagan hasta ahí por favor y si hay consultas, estoy para escucharles. Sí, la C es igual directamente. La R que es 35 dividido 6. Es igual, ponen así, 35 dividido 6. Enter. Ya está. ¿Sí? Bueno, genial. Entonces, ahora vamos a construir nuestra tablita, ¿está bien? Vamos a mirar qué es nuestra variable. Me dice, a 40 estudiantes se le pidió que estimen el número de horas que tenían estudiado la semana pasada, tanto en clases como fuera de ella. Entonces vamos a colocar en algún lado para construir nuestra tabla que es número de horas. Número de horas, así. Atiendan bien acá porque si esto entienden, nadie les va a joder más después. La vez pasada era fácil porque nos decía empezar con 50. En este caso yo no tengo, o sea, no me dice eso. Entonces directamente vamos a empezar con el número menor que tenemos en el conjunto de datos. En este caso el número menor es 30. Entonces vamos a colocar acá 30. Así. 30. Hagan ustedes también. 30. Y acá si hay alguien que estaba estudiando o se acuerda de lo que les dije, ¿cómo voy a obtener el siguiente número? ¿Cuánto le voy a sumar a 30 para tener el otro intervalo? Para... ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5. 5. ¿Por qué 5? Porque se acuerdan que yo tengo que sí o sí siempre hacer esto. ¿Se acuerdan que les dejé lo escrito acá? Y les mostré también con el dedo. ¿Por qué? Porque si yo pongo más 6, entonces estoy diciendo que el 30 no incluye dentro de mi orden. Y eso no es cierto. Entonces, automáticamente, chicos y chicas, ustedes cuando están haciendo este cálculo auxiliar, pongan ya ahí el número 5 y así en rojo bien potente para que se acuerden. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienen que sumar algebraica, o en este caso no algebraica, aritméticamente al número. Entonces van a decir directamente 30 más 5, 35. El siguiente va a ser 36. Y acá es en donde se van a dar cuenta de que ese número 6 está dentro del cálculo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que si yo hago esto, la diferencia de 36 menos 30 me tiene que reproducir el 6, que es mi amplitud. ¿Se acuerdan? Entonces, perfecto, esos que me dijeron. En este caso, no puedo utilizar decimales, chicos y chicas, porque mi tabla original solo contiene números enteros. Ahora cuando entremos en un decimal o dos decimales, sí vamos a tener que
ver cómo hacer eso. Bueno, entonces acá va a ser 36 más 5. ¿Cuánto es? 41, ¿verdad? Hagan conmigo el cálculo, a veces soy medio tonto. 42 más 5. 47. Y ustedes van a decir después, el profe no sabe ni sumar. Porque así hijos son ustedes. Amor, amor, y después yo me doy la vuelta para hacer mi vida y ahí, paz, detrás de la, de la espalda. 48 más 5, ¿cuánto es? 53, ¿verdad? Hasta, ¿hasta dónde me voy? Me voy hasta encontrar el 60, que es el número mayor. ¿Se acuerdan que yo para eso hice ya esta ordenación, hubo este ordenamiento y el número mayor es 65, entonces tengo que ir haciendo hasta encontrar 65. 53 entonces va a ser 54 más 5, 59. Y acá voy a tener 60 y más 5, 65. ¿Cuánto era mi número mayor? Mi número mayor es 65. Entonces justito coincide que el número, en este caso el mayor, es también donde termina el intervalo. Ya les expliqué también la vez pasada que si por ejemplo tenían acá 64, ustedes igual tienen que colocar 65 porque no podemos saltear, por decirlo vulgarmente, dentro de la tabla. O sea, dentro del cálculo que estamos haciendo. Y pueden después hacer su prueba haciendo este. 36 menos 30, 6. 41 menos 35, 6. 60 menos 54, 6. 59 menos 53, 6. De cualquier lado donde hagan ustedes les tienen que reproducir ese número 6. Y ahí está entonces nuestra tabla madre. Si esto hacen bien ustedes ya, después esperen nomás sus 5 por ahí. Estamos, ¿entendieron chicos? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Se acuerdan que podían hacer también con el dedo? 30, 31, 32, 33, 34, 35, que son 6. Ahí ven también. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Y son 6 números. Ya no podíamos hacer si teníamos 10, 12 o lo que sea. Bueno, hasta 10 podemos hacer. Genial. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a calcular nuestras frecuencias. Frecuencia absoluta, que es la F. Frecuencia relativa, que es la FR. Frecuencia porcentual, que es la F. Y pueden poner así porcentual o ponen así el simbolito de porcentaje. Y la frecuencia acumulativa. Frecuencia acumulativa. Ahí. Entonces le ponemos acá ajustar texto. Ajustar texto así. Y ahí entonces voy a poder desplegar esto. Ahí el otro. Ahí está. Y hago lo mismo para el otro. Copio. Pongo ahí. Copio. Pongo aquí. La de abajo. Con la... Ahí está. Entonces tenemos... Esto tenemos que calcular. Todo esto que viene a ser. Todo esto viene a ser nuestra tabla de distribución de frecuencias. Pongan hasta ahí. Esto también va a colocar bien. Acuérdense que me gusta que estén bien ordenados así. Muy lindo tienen que hacer. Ahí está. Les espero hasta ahí, chicos. Hagan. Bueno. Ahora entonces vamos a sumar, o sea, vamos a ver cuántos números hay en cada intervalo. Como ahora que le decíamos a los que están hacia la izquierda, le decimos límites inferiores. Como le llamamos los números que están hacia la derecha, números, o sea, límites superiores. Límites inferiores, límites superiores. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Acuérdense chicos, de 30 a 35 necesito. Entonces hacemos eso que habíamos visto acá. De 30 a
35. Entonces colocamos o señalamos hasta ahí. Le ponemos algún número distinto, un color distintivo para no perder en el cálculo, para no perdernos. Y acá, fíjense abajo, dice recuento, entonces ahí no hace falta que esté haciendo 1, 2, 3, 4, 5, sino directamente miro acá en recuento cuando están señalados los números todavía ahí y me dice que es 8. Entonces acá vamos a poner 8. Ahí. De 36 a 41. De 36 hasta 41. Y es solamente hasta ahí. Y miro ahí y me dice que tengo 6 números. 6 números. Acá. Vamos a mirar el siguiente. De 42 a 47. De 42 a 47. Y son solamente esos. Vayan también controlando conmigo, chicos, ¿sí? Tenemos 5. 48 a 53. 48 a 53. Tenemos hasta ahí. Tengo, me dice 7. 50. ¿Cómo? A 52, pico no, y antes de 53. No. El amor, el amor. De 54 a 59. Me hiciste dudar hasta de mi... hasta 59. Hasta 59. Hasta 59. Hasta ahí. Nos dice que tenemos 11. Y el último es 3. Entonces ya podemos hacer 11 y 3. 11 y 3. Ahí está. Controlen, chicos, por favor, ustedes también en sus cálculos, ¿sí? Yo ya vengo hasta acá y continuamos. Lo que tengo que hacer ahora es mi autosuma para ver si me da la cantidad que es 40. Y ahí me voy a dar cuenta si estoy haciendo bien. Entonces, suma o autosuma, ¿se acuerdan que ya les mostré? Es este estigma que tienen acá, o ponen es igual a suma y toman los numeritos. Entonces pongo Enter. Y fíjense que sí tengo efectivamente 40. Lo que tienen que cuidar bien es que no pongan, por ejemplo, en una. Vamos a suponer que ustedes ponían acá 12 y acá ponían 2, por ejemplo. Tienen que atender bien. Porque a veces ocurre eso que les pasó a la compañera de ustedes, que yo estoy haciendo y como que me olvido o me desconcentro y hago tonterías dentro del cálculo. Entonces miren y remiren. Si hay posibilidades de que puedan, si están haciendo así, no sé, en grupo o lo que sea, entonces hagan cada uno y después verifiquen si les da a todos de la misma forma. Así van a ver si están haciendo bien. En el día del examen sí no pueden hacer porque ya saben lo. Bueno, a ver, ya estamos hasta aquí. Sí, bueno. A este le llamamos entonces tamaño del intervalo o que simbolizamos con la letra N. Puedo poner también por aquí, por ejemplo, pongo combinar y centrar. Pongo esto y pongo, por ejemplo, total. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo lo que viene después es el total. Entonces así. Total, entonces igual a 40. Bueno, ya está. Si ustedes hacen bien esta primera parte, ya se llevan el mayor puntaje para este cálculo. Ahora, frecuencia relativa. La frecuencia relativa es, ¿qué cosa? Tomar la frecuencia absoluta de cada clase y dividir entre el total. Eso voy a poner, es igual, tomo el 8 y divido entre 40. ¿Qué hago acá? Como cada número va a estar dividido entre 40, entonces voy a fijo el 40. Fijar significa que se quede constante y que al hacer los cálculos de los otros, directamente me tome el 40.
Entonces va a ser S y 30. Ponemos ahí entonces el dólar. Si ustedes hicieron en otra celda, entonces puede ser que tengan otra letra y otro número. Enter. Y ahí, cuando tienen de esta forma, toman donde tienen la cruz y van hasta el último. Y aquí acuérdense que tenemos que usar por lo menos 2 decimales. Así. 2 decimales. ¿Salió? ¿Salió? Bueno. Y acá tenemos que hacer nuestra autosuma. ¿Se acuerdan que la frecuencia relativa me tiene que dar igual a 1? Entonces autosuma, enter. Y centramos, le ponemos en amarillo y así. Tienen que dejarme bien la tabla, bien trabajada. No quiero así, va y me envían porque ya quieren deshacerse de sus ejercicios. Mm. Sí, sí, sí. Vos podés hacer ya, sin problema. Vos podés hacer esto ya hasta ahí, porque hasta ahí van a tener sumas. Así. No, 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 no vas a perder. Y fíjense, tomo el 40, lo que dice el compañero de ustedes, y arrastran hasta ahí. Entonces, ahí le da 1. Inclusive este es más lindo y ya también no tienen que estar haciendo el amarillo y no sé qué cosa porque ya me copia directamente el formato y también la forma como está el número. Bueno, y la frecuencia porcentual, entonces toman a la frecuencia relativa y multiplican por 100. Ahí sí van a hacer a mano 100. Tomo acá el 20 y vengo hasta el último. Y ahí ya les da el 100. En lo posible, les había dicho la vez pasada que o trabajamos con un decimal o trabajamos en entero todo. Yo quiero poner todo en entero porque es muy feo que uno esté en decimal y el otro está en entero. O a veces, por ejemplo, uno es entero, entonces ya no les pone decimal. Después el otro tiene un decimal, el otro tiene 3 decimal, el otro tiene 4. Es una cosa espantosa. Entonces, fíjense cómo queda esto. Bien ordenado, bien homogéneo. Lo que les había dicho también la vez pasada es que a partir de esto que estamos haciendo, yo ya estoy convirtiendo datos en información. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El 28% de los estudiantes que estudiaron en sus casas y fuera de casas estuvieron estudiando entre 54 y 59 horas semanales. ¿Se acuerdan de eso? O por ejemplo, no sé, solo 3 personas fueron quienes estudiaron más tiempo, que sobrepasó las 1 hora, por decirlo. Entonces yo tengo 3 personas, estudiaron entre 60 y 65 y representa el 8% de la muestra. En este caso también yo visualmente ya me doy cuenta que no va a ser una distribución normal, porque el 11, que es la mayor frecuencia, está casi al final de la derecha. Entonces no voy a tener un pico ahí en el medio y después que en los otros lados tenga así alturas más bajas. Bueno, y la frecuencia relativa, por último, ¿cómo hacíamos? Nos colocamos aquí en la primera celda, ponemos es igual y traemos el 8 que tenemos de la frecuencia absoluta. Enter. Pongan así, es igual y copien el 8. La siguiente entonces va a ser, es igual, atiendan, 8 más 6, que es el siguiente. Enter. Y ahí, acuérdense que me coloco en donde está el 14, solo donde está el 14. Y arrastro. Y acá me tiene que coincidir el total, que es 40, con el total, que es el número de casos. ¿Qué significaba esta frecuencia acumulativa? Yo puedo decir, por ejemplo, 26 alumnos de un total de 40 estudiaron entre 30 y 53 horas semanales. 19 personas estudiaron entre 30 y 47 horas semanales. Entonces lo que hace es acumularme, en este caso, la frecuencia absoluta.
yo puedo también acumular la frecuencia relativa y puedo también acumular la frecuencia porcentual. Pero si quiero eso, me tiene que decir en el ejercicio, porque la tabla básica de distribución de frecuencias son estas 4 frecuencias, para la redundancia. Y entonces esta es nuestra tabla de distribución de frecuencias. Así. Pongo así hasta ahí, combino celda, le pongo así en negrita, ahí. Puedo tener también algún colorcito así para colocarle a la tabla y que tenga un poco más de vida. Así, pueden hacer sin problemas. Bueno, consultas chicos y chicas. Escucho dónde se perdieron o dónde necesitan que les cuente más cosas. Demasiado bien, pico, entienden. Dios mío, yo ya entonces me voy nomás. Sí, decilo. Y depende mucho de mi estado de ánimo. Si estoy medio argelo, no me interesa color, no, le digo no. No, es lindo, o sea, cuando algún día tu jefe te diga, haceme una tabla, porque en verdad se trabaja mucho con esta tabla. Nosotros ya muchas veces encontramos todo hecho y no estamos detrás de eso. Pero ¿se acuerdan que les dije, si, no sé, tienen ustedes 40 y quieren, no sé, venderse al jefe o a la jefa, entonces hacen este tipo de trabajo u otro tipo de trabajo en Excel, el acabado es muy importante. O sea, lo visual, como yo veo así, entonces yo miro, mira, che, este le puso todas las ganas, le gustó mucho lo que hace o lo que sea. Una cosa es que me traiga así, así como le salió y me lleva así. No quiero luego ver eso. Ahora tengo un muchacho que está de aprendiz conmigo en mi departamento y estas cosas yo le digo, por favor, hace esto de esta forma. También cuando, por ejemplo, estaban trabajando en Excel y tienen varias pestañas, traten de que el cursor esté acá en la primera, en la A1, que esté acá en A1, que esté acá en A1. ¿Por qué? Porque a veces yo quiero trabajar este y yo no sé en dónde ustedes dejaron su cursor. Entonces, si ya me dejan ahí, entonces para mí es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya hago directamente ahí. Bueno, genial, ya está entonces esto. Lo que tienen que calcular, si les pide o no les pide, es límite real. ¿Se acuerdan? Límites reales inferiores. Y límites reales superiores. Ahí está. Y hacen acá su cuadrito así. ¿Cómo hacemos nuestros límites reales inferiores? LRI. Miro mi cuadro de los intervalos originales y veo que están en números enteros. Entonces sumamos y restamos 0,5. Entonces base es igual 30 menos 0,5. Acuérdense que es una regla. Y esa es una regla porque es una fórmula, una regla ya predeterminada. ¿Se acuerdan para qué se hacía esto? Que les expliqué la vez pasada. Claro, la tolerancia, el margen de tolerancia para si utilizamos algún cálculo, o sea, si utilizamos algún instrumento de medición. Por ejemplo, quiero saber los latidos del corazón o quiero ver, no sé, eh, cosas que quiero saber y utilizamos algún instrumento. Entonces, si ese instrumento está descalibrado o tiene alguna fallita, entonces que me asegure de que esos números están dentro de lo que yo estoy tomando como límites. Y el otro lado es igual, este 35 y sumamos entonces más 0,5. Y ahí arrastramos. Y le hacemos así. Eso siempre van a hacer porque siempre les va a preguntar también cualquier cosita que tenga que ver con límites reales. Entonces hagan. Bueno, ahora entonces vamos a responder nuestras preguntas. Vamos acá. Puedo este mismo traer ahí abajo y entonces ahí
le respondemos al lado. ¿Por qué? Porque ir y venir como que nos va a joder mucho. Ahí está. Ahí. Bueno, a ver, ¿qué nos dice el problema? El primero, la A ya hicimos que es la tabla de distribución de frecuencia. Eso ya está. Por eso ya coloqué directamente B. ¿Cuáles son los límites de la segunda clase? Acuérdense que si es límite, solamente el límite o la clase que le llamamos. Entonces, segunda clase. Esta es primera clase, esta es segunda clase. Entonces, esto es lo que me está pidiendo. Pongo un colorcito así para acordarme y coloco acá. 36 y 41. Centro y pongo el mismo color. ¿Para qué hacemos así? Para que se acuerden de dónde sacaron de la tabla. Que les va a ayudar mucho para más adelante también. Y después me dice, ¿y los límites reales de la cuarta clase? Entonces busco primera clase, segunda, tercera y cuarta. Y me voy entonces a buscar los límites reales, que son estos dos. Y entonces pongo también acá 47,5 hasta 53,5. Ahí. Ponen el mismo color. Así centrado. O el color que quieran ustedes. Ya está entonces respondida la primera. ¿Cuál es la frecuencia porcentual de la quinta clase? Entonces, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase. Y me pide frecuencia porcentual. Entonces vengo hasta aquí. Y encuentro que es 28%. Acuérdense que cuando yo escribo tengo que ponerle el porcentaje. Porque me está diciendo porcentaje. Ahí está. Y de la sexta clase me dice. Y sexta clase entonces es 8. Entonces acá pongo 8%. Ahí está. Después me dice el problema. ¿Cuántos alumnos estudiaron menos de 54 horas? Entonces yo miro acá, acuérdense que este es número y menos de 54 horas. Tengo dos opciones. Por un lado, si me está diciendo menos de 54, 54 tengo acá. ¿Y quiénes son menores a 54? 53 hasta el 30. Entonces, estos cuatro que tengo acá. ¿Cuántos alumnos? Es 8 más 6 más 5 más 7. Que si miro acá me dice que la suma es 26. O directamente miro en la frecuencia acumulativa y fíjense también que de 30 hasta 53 son 26 alumnos. Entonces indistintamente pueden hacer ahí directamente el 26 o acá el 26. Entonces acá voy a poner 26 alumnos con su unidad de medida. No me pongan ahí solamente 26 y yo tengo que saber si son 26 cabezas, 26 vacas o lo que sea. 26 alumnos. O hacen esto que les dije. Voy a señalar también ahí para que se acuerden. ¿Por qué? Porque al sumar todo también me va a dar 26. Después me dice el siguiente. ¿Qué porcentaje de alumnos estudiaron entre 36 y 53? Como me está hablando de porcentaje, entonces 36 y 53. Y fíjense, 36 y 53. Acá también hay algo que ustedes pueden observar. Que mis intervalos justito terminen donde me dice el problema. Entonces eso indica que estoy haciendo correctamente. Porque si me decía, por ejemplo, ¿cuántos alumnos estudiaron menos de 50 horas? Yo no tengo 50 acá como sacar de los intervalos. Entonces, esto me está indicando que estoy haciendo correctamente. Entonces, ¿qué porcentaje? Frecuencia porcentual. ¿Entre qué me dice? Entre 36 y 53. 36 y 53. Esos tres. Pero la suma, porque me dice qué porcentaje son estos tres. ¿Cuánto me dice la suma? 45. Entonces va a ser 45%.
Así. Mm, mm. Yo les dije algo, chicos, y no me están haciendo caso, parece. Yo les dije que, ¿por qué hacemos de esta forma para no tener uno con un decimal, otro con dos decimales, uno entero? Por eso es que tenemos que dejar de esta forma y hablamos todo en el mismo idioma. Claro, esto con dos decimales, este directamente entero. Y ahí no vamos a tener problema porque si hacemos esa comprobación con nuestros compañeros, entonces vamos a encontrar lo mismo. Bueno, y entonces estos. Voy a poner otro color porque este rojo es demasiado fuerte. Así, y acá 45 entonces. Ahí está. Bueno, y el último me dice representar los datos en un histograma de frecuencias relativas. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora necesito frecuencias relativas, chicos y chicas. Entonces, ¿qué hago? Voy a copiar entonces frecuencia relativa, así completo, desde aquí hasta frecuencia relativa. Copio y me voy acá. Y voy a encontrar algo y quiero que vean y estoy haciendo de adrede. Hago este. Y me da acá error. ¿Por qué me da error? Porque esta celda está calculada. Y yo no llevé el 40, que es el que está haciendo que todos estén divididos entre 40. Entonces, ¿cómo subsanan eso? Pueden hacer otra vez el copy-paste, pero van a hacer así. Control C, vienen acá y tienen que irse a pegado especial. Y tienen que poner esta cosita que dice valores. Aceptar. A ver, voy a sacar este porque ya le puse y no quiero esto. Eliminar. Entonces, esto voy a copiar. Control C. Vengo aquí. Pegado especial. Valores. Aceptar. Ahí está. Y ahí voy a tener el numerito. Pero tengo que hacer eso que les dije justito ahora al compañero. Que voy a necesitar en dos decimales. Estos que tenemos acá. Acá es lo que ocurre, lo que les había dicho. Este tiene un decimal, este tiene 2, este tiene 3. Es un espanto de esa forma. Entonces voy a hacer así, con dos decimales. Ahora, fíjense algo. Voy a poner así. Voy a centrar todo y que se quede de esta forma. La frecuencia absoluta yo no voy a usar. Entonces pongo eliminar. Ahí está. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar solamente con frecuencia relativa. Ahí está. Frecuencia relativa. Y ahí también. Este ni hace falta hacerle nada porque es cálculo auxiliar. Ahí está. Bueno, ¿qué hacemos aquí? El problema nos decía un histograma de frecuencias relativas. Por eso es que voy a utilizar frecuencia relativa. ¿Tienen hasta ahí? Sí, bueno. Entonces vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a insertar acá una celda y hacemos nuestra marca de clase, que es el promedio de cada clase. Ajustar texto y se queda bien. Entonces, es igual, abro paréntesis, 30 más 35, cierro paréntesis, dividido 2. Y ahí arrastramos. Y hasta ahí, con un decimal. Y ahí ya vamos a poder hacer nuestro gráfico. ¿Sí? Tomo estos dos, tomen conmigo, insertar el gráfico y este. ¿Me siguen hasta ahí? Vos tenés que armar o poner es igual a promedio. Así, es igual, voy a poner promedio, que es este, y estos dos. Así. Haces promedio o así como yo hice, es igual,
abrís paréntesis, tomás este más este dividido 2, como quieras. Si hacen con promedio, entonces todo promedio también, indistintamente. Bueno, y ahora entonces vamos a tocar a nuestro gráfico. Clic derecho sobre el gráfico, nos vamos a seleccionar datos. Sí, y porque es el promedio de cada uno. Y como tengo solamente dos números, entonces por eso es dividido 2. Promedio. Si tenías 3 números, dividido 3. Si tenés 4, 4. En este caso, dividido 2 porque y va a ser siempre 2 nomás. Bueno, para la altura, entonces va a ser la frecuencia relativa. Marcamos marca de clase y quitamos. Y ahí me va a quedar solamente la altura de este. Y el eje horizontal, vamos a colocar, vamos a tener que introducir la marca de clase que acabamos de obtener. Y ponemos aceptar. Aceptar. Y ahí está. Tan lindo como queríamos. Sacamos frecuencia relativa. Así. ¿Qué más? Voy a hacer esto. Seleccionamos el gráfico. Clic derecho. Y nos vamos a donde dice dar formato a series de datos. Y ahí le cambiamos el ancho del rango a 2% o a 1%. Este. Y ahí ya queda como tiene que ser. Voy a poner también los numeritos sobre el gráfico. Entonces va a ser clic derecho sobre el gráfico, agregar etiquetas de datos. Y esto ya no necesitamos. Entonces, chau. ¿Y qué nos falta por último? Puedo poner acá distribución de frecuencias relativas de 40 estudiantes con sus horas de estudio. Algo por el estilo. Ese es el título. ¿Y qué más? Y cambiamos esto. ¿Se acuerdan que tenemos que poner marca de clase donde aparecen los límites reales para que quede tal cual? Como el detalle que necesitamos. Entonces, en vez de marca de clase, vamos a poner estos que tenemos aquí en los límites reales. 29,5 hasta 35,5. 35,5 hasta 41,5. 41,5 hasta 47,5. 47,5 hasta 53,5. 53,5 hasta 59,5. Y 59,5 hasta 65,5. Ahí está. Si miro entonces, ya voy a encontrar que es de la forma que les dije. Termina en 35,5 y empieza en 35,5 el siguiente. Y así sucesivamente. Si voy a tener que criticar la gráfica, entonces fíjense lo que ocurre. Tengo dos picos acá, porque viene así. Este baja, sube y baja. Tengo dos picos. Esto no es una muestra simétrica. Significa que no sigue una distribución normal. En estas condiciones, yo podría decir que la muestra de los 40 estudiantes solamente puedo hacer una conclusión de esos 40 que entrevisté. Pero no me serviría para decir que si en esta universidad hay, no sé, 1000 estudiantes y yo tomé solo 40, de que voy a encontrar de esta forma también si hago un censo. Eso es lo que me está queriendo decir cuando no sigue una distribución de ese tipo, que tenga solamente un pico mayor. Por ejemplo, si yo tenía 0, por decirlo, 26, así. Y ese 0,28, por ejemplo, tengo 0,15, algo así. Y este 0,20 tendría que tener 0,10, por ejemplo. Así tendría que haber sido para que yo pueda entonces decir que esa muestra es posible que pueda usar para decir que los 1000 estudiantes hacen lo mismo.
En el sentido de si estudian las horas que me está diciendo acá la tabla. ¿Capichi? ¿Estamos bien? Sí, ese es un comentario así en forma generalizada. Un día que vayan a estudiar en el extranjero, alguna maestría, van a encontrarse otra vez con estadística y van a encontrar que es lo mismo. Este mismo concepto o esta misma aclaración va a ser lo mismo aquí y en Europa y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Dale, no hay por qué. Por eso era que cuando yo hago, ¿se acuerdan que les dije? Cuando yo estoy utilizando alguna técnica de muestreo, que era la probabilística o la no probabilística. En este caso, por ejemplo, nosotros no tenemos ese antecedente, pero de acuerdo al resultado, podría ser que sea ese que nos decía que era causal, o por casualidad, no sé qué nos decía. Entonces, en este caso es casual, una distribución, un muestreo casual. ¿Por qué? Porque yo me pongo en algún lado y me voy y le pregunto al primero que aparezca. Entonces, en ese caso, tengo este tipo de resultados. Si yo hice la tarea en el sentido de o hago un muestreo aleatorio simple o hago, por ejemplo, un certificado, entonces me está asegurando de que no ocurra esto. Entonces, para que sepan también. Hay muchas cosas detrás, pero como ustedes están en estadística o traen un curso de verano y profundizar tanto como que no tanto, pero para cultura general saben. Bueno, y así termina entonces este segundo ejercicio. No sé si hay alguna consulta, chicos, alguna duda. Mm. Y vamos a usar en la tercera, o sea, en este caso es un cálculo previo que me sirve para graficar. No es solamente para, o sea, no sirve para otra cosa, para graficar. Y después sí le cambiamos este que tiene que ser con el detalle. Yo puedo también usar este. Fíjense que en este caso, mi promedio, en algunos casos podrían encontrar, no es muy frecuente, pero podrían encontrar, por ejemplo, así. Entonces, fíjense, acá les está diciendo que justito el medio el justito, la mitad de la barra me dice que tiene 32,5. Entonces puedo dejar ese sin problema. Yo nomás soy muy exigente en el sentido de que así tiene que ser. Entonces por eso es que cambiamos después. Vamos a suponer que se olvidan del examen. No quieren hacer y quieren dejar así. Va a estar correctamente bien. ¿Sí? En la unidad 3, marca de clase va a ser un cálculo auxiliar para hallar promedio. Entonces para que sepan como un adelanto. 29,5 hasta 35,5. Ahí está. Bueno, consultas, dudas. Esto terminamos acá. ¿Nada? Mm. Que entre 36 y 50, acá. Y me voy a frecuencia, porque como me dice qué porcentaje, entonces es frecuencia porcentual. Y me dice entre 36 y 53, entonces yo me coloco entre 36 y 53, que son estos tres. Y sumo. Y veo que me dice 45. Entonces por eso es que le pongo 45%. También la vez pasada les expliqué, chicos y chicas, y no sé si no me hacen caso o se olvidan de todas las cosas que les digo. Que si hago a mano en una calculadora, este capaz no va a coincidir y que nosotros vamos a darle el sentido a Excel porque Excel hace su redondeo o por defecto, o sea, por exceso o eh, por exceso o ¿cómo era que le decíamos al otro lado? Por exceso o por defecto. Por defecto o por exceso. Por exceso es cuando me sale, por ejemplo, 46. Y por defecto es cuando me sale menor a la cantidad que tengo acá. Capaz en este caso lo que ocurre, y el compañero se está dando cuenta, es que yo tengo 8, 9, 10. 8, 9, 10, 11. Y le da 46. Pero que les había dicho yo que vamos a hacer como nos sale acá. No vamos a estar nosotros otra vez acá metiéndole calculadora. Es por el redondeo que hizo nomás que te sale así quien consultó esto.
Si tu Excel te está dando 46, perfecto, es 46. Si te da, por ejemplo, 44, perfecto, también es 44. Tiene que ser un número cercano a este. Lo que no te puede dar es así un número abismal diferente a lo que me está dando acá a mí también. Podría ocurrir eso. Pero yo tengo que poner como bien. Por ejemplo, vamos a suponer a alguno le da 25, otro le da 26 y el otro le da 27. Yo tengo que tomar como cierto porque eso tiene que ver con el redondeo que hace Excel. Si hacíamos a mano íbamos a encontrar toditos que son iguales, pero ese problemita que aparece en este caso es por los redondeos que hacemos en Excel, que también la vez pasada ya les dije. Vale. Dale, señor. Pregunten, consulten, así como les dije, les voy a retar, pero les voy a responder siempre porque se van a acordar. Porque si soy bueno, se van a olvidar todo lo que les estoy diciendo. Des- Decime tu consulta. Sí, estamos grabando. Acá fíjate. Ya dijimos también de la semana pasada que no estamos pudiendo grabar porque... ah, sí. mm, sí. Ah, sí, estoy grabando yo acá en mi computadora. Si sale feo, le voy a... la vez pasada ya les envié también en el WhatsApp uno que era así provisorio para que puedan tener como salvatoria. Eso pueden usar también. Sí, sí. Sí, avisa nomás. Cuando te pongas a estudiar, avísame inclusive en el WhatsApp y no sé, por ahí si no estás encontrando yo te envío el link sin problemas. No hay por qué. Esto, esto nos jode a todos el tema de no poder grabarse, porque yo no trabajo de esta forma, por ejemplo. Yo hago toda la clase y ya les levanto así como ocurrió la primera vez que no tuvimos problemas. Después del siguiente día ya fue este tema. Sí, decime. Yo no envío, vos tenés que entrar en el Classroom. Ahí ya está todo. Dale. En el Classroom. Creo que le habían puesto, no sé si ahí en el... Ah, no tienen ahí. Tienen que poner, si pueden enviar a la compañera, si están ya en el grupo, por favor, si le envían la contraseña del Classroom, por favor. Ah, bueno. Ah, bueno. Mm. Y a veces son por las versiones también, las versiones de Excel. Dale, dale. Otra consulta. Mm. Ya habíamos fijado, pero, tenemos que hablar bien el jueves porque ya habíamos fijado que para el 3, que el 3 es el próximo jueves. Y estamos pendientes si el examen va a ser presencial. Entonces yo les había comentado que la otra semana viajo, entonces no voy a poder estar en forma presencial. Por eso el jueves, que es nuestra última clase, vamos a hablar bien de esto y dejamos para el 8, que es de hoy en 15 días. ¿Sí? El 15 y después los otros sí ya teníamos. La final no, porque eso nos envía a la universidad. No sabemos todavía las fechas. Pero la primera parcial y la segunda ya está. Y también ya teníamos el último día de clases.
que va a ser el 8 de marzo. Y yo creo que tendría que llevar, o por lo menos, no sé, se ponen de acuerdo entre dos y hacemos así grupal, o sea, en dúo y uno nomás que lleva. Me da mucha pena que lleven por cualquier cosa porque eh, a veces no es tan seguro nada. O sea, no es a veces, no es seguro. Pero, sí, sí. Lo más conveniente es que sea en Excel, porque si esto van a hacer a mano, le va a llevar una noche un solo ejercicio nomás. Convendría, convendría. Pero vamos a ver qué nos dicen. Ahora cuando sepamos cómo vamos a rendir, entonces ahí nos vamos a poner en campaña para solucionar nuestros problemas. ¿Vamos? Bueno, dale a vos. Vamos a hacer el número 3, ¿sí? El número 3 la vez pasada ya les había indicado y les dejé lo de esta forma, ¿se acuerdan? Que nos decía tal cosa, y nos decía en la primera parte, presentar una distribución de frecuencia y un histograma de estas puntuaciones. La primera clase debe empezar en 750 y la amplitud deberá ser de 100. ¿Se acuerdan que ya hicimos esto? Entonces, en este caso nuestra C es 100, pero nosotros vamos a sumarle 99 al número que tenemos como límite inferior. En este caso ya me está diciendo que la primera tiene que empezar en 750, por eso es que ya pusimos acá 750. Lo que vamos a necesitar es a qué representa la variable. En este caso me dice, cada año en Estados Unidos aproximadamente 1,5 millones de estudiantes presentan un examen de aptitud escolar. Cerca del 80% de las universidades e instituciones emplean las puntuaciones obtenidas, entonces va a ser puntuaciones. Puntuaciones, así. Y entonces empezamos a hacer, ¿qué cosa? Vamos a construir nuestra tabla para ordenar, porque fíjense que esto no está ordenado. Entonces vamos a mirar cuántos números tenemos en la tabla. Y nos dice acá que tenemos 25. Fíjense acá abajo, recuento 25. Entonces vamos a colocar acá para hacer nuestro cálculo. 1, 2, señalamos y nos vamos hasta encontrar 25. Ahí está. Centramos y ordenamos entonces. Acuérdense, es igual, caécimo menor, señalamos la matriz, punto y coma, y señalamos dónde está el 1. Cierro paréntesis, le pongo dólar a la matriz. Enter. Y ahí entonces nos vamos hasta el último. Centro y fíjense que ya me queda ordenado. Entonces vamos a construir hasta encontrar el número mayor que es 1245. Avísenme cuando hagan su ordenamiento. ¿Ya está? Bueno, entonces nos vamos aquí y hacemos la puntuación. Voy a colocar así. Y esto sí voy a hacer en calculadora porque no quiero errar. Fíjense. Entonces, ya me dice el problema que empecemos con 750. Me dice que la amplitud va a ser de 100, entonces le vamos a sumar 99. Entonces va a ser 750 más 99. Y tengo que es 849. Acá 850. 850 más 99. Y me da 949. 949. Creo que, si no me equivoco, cuando arrastran estos dos también les da ya de esa forma. Ahí, fíjense. Pongo esto. Me voy hasta encontrar cuánto era. 1245. 1245. Ahí está. 1245, entonces tenemos hasta aquí. Estos dos ya no son. Ahí está. Les muestro otra vez, chicos. Hacen estos dos a mano.
o sea, calculando. Y después los otros hacen así. Marcan estos dos y se van hasta 3 más. Marcan estos dos y se van 3 más. Y ahí ya tienen 1245 porque ya está dentro de este intervalo. Fíjense. Hagan también. Después cuando ya vamos teniendo más práctica, entonces les voy mostrando más cosas. Y ahí entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos nuestra frecuencia. O sea, vamos a calcular todo lo que teníamos acá. Y a copiar inclusive de acá, y ustedes también pueden copiar el, el encabezado. Así. Y hacemos esto. Ahí está. Capaz si es la primera vez, esto es así medio loco, pero es fácil. Ahí estamos. Y ahora vamos a hacer nuestro conteo, ¿sí? Vamos a mirar acá en nuestro cálculo auxiliar y hasta 849. 849. Entonces son estos dos. ¿Por qué? Porque el otro ya es del segundo intervalo. Entonces tenemos aquí que va a ser 2. El siguiente, hasta 949. Inclusive pueden hacer ustedes solitos y verificamos después. 949. 949. Tengo 5. 1049. Hasta ahí. Tengo 10. Hasta 1149. 1149. Tengo 5 y 3 que es el último. 5 y 3. Ahí está. Centramos. Verifiquen ustedes también, chicos. Se pueden hacer solitos y a ver si le coincide con lo que yo estoy haciendo. ¿Sale? Bueno, entonces acá hacemos autosuma, enter. Y acuérdense que me tiene que coincidir con la cantidad de números que tenemos, que en este caso es 25. Ponemos acá total, centrar, total. Y empezamos a hacer lo que ya sabemos, ¿sí? Frecuencia relativa es igual, tomamos el 2, dividimos entre 25. Fijamos con dólar, enter. Nos vamos hasta el último. Centramos, hacemos que todos tengan 2 decimales. Ahí está. ¿Qué hacemos? Así como nos mostró el compañero de ustedes, esto puedo arrastrar hasta aquí y ya me va sumando. Frecuencia porcentual, tomamos el número y multiplicamos por 100. Arrastramos hasta el último y me tiene que sumar 100. Con con número entero. Ven que cuando tenemos ya estas dos tablas, o sea, estas dos celdas, por decirlo, columnas, ya después es mecánico todo, no cambia nada. Bueno, y después, frecuencia acumulativa, copio el primer número, es igual, copio el número que acabo de copiar, más el siguiente que es 5.
Enter. Me posiciono acá y arrastro. Y ahí me tiene que coincidir el último número, que es 25. ¿Cuánto sumamos y restamos para los límites? Mis números son enteros, entonces sumamos y restamos 0,5. Es igual a 750 más 0, menos 0,5. Perdón. Enter. Nos vamos hasta el último. El otro lado sumamos. Es igual a 849 más 0,5. Y acuérdense que pueden verificar también haciendo la diagonal. ¿Por qué? Porque la diagonal tiene que coincidir los números. Ahí está. 849, 849, 949, 949. Así. En diagonal. Y ahí ya está. ¿Ven? En menos de 5 minutos ahora tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias. En menos de 5 minutos. ¿Le cacharon, chicos? ¿Van entendiendo la onda? Sí, profe. ¿Hiciste a mano? Madre de Dios. Gana algo. No te preocupes. Ahora vos tenés que desaprender y aprender otra vez. Bueno, ahora entonces respondemos nuestras preguntas. A ver, por aquí anda. Tenemos que hacer, nos dice también ahí, histograma. Copiamos estos 4 y llevamos acá. Y ponemos acá abajo. Y nos dice la primera pregunta. Señalar el tercer y cuarto límite de clase. Entonces, tercer y cuarto. 1, 2, 3, 4. Entonces son estos que tengo acá. Entonces vamos a poner acá al lado. Por aquí vamos a poner. Y ahí sí vamos a poner así como tiene que ser. 950 hasta 1049. Porque ahora no vamos a hacer cálculo. Y en el otro entonces va a ser 1050 hasta 1149. Ahí está. Ponemos el colorcito para que me acuerde a la hora de estudiar de dónde salieron esos numeritos. Ahí está. ¿Cuáles son los límites reales de la cuarta y quinta clase? Entonces esta es cuarta y esta es quinta. Y los límites reales entonces son estos que están en el último. Y pongo acá también como puse 1049,5 hasta 1149,5. Y en el otro 1149,5 hasta 1249,5. Ahí está. Se superponen un poco, entonces agrandamos un poco más la celda. Ahí está. Después, fíjense acá, fíjense. ¿Cuántos alumnos obtuvieron entre 750 y 1149 puntos? Puedo irme a frecuencia acumulativa o hago en la frecuencia absoluta. Entre 750, acá está 750, y 1149, acá está 1149. Si se fijan, tenemos acá, quiere saber cuántos alumnos hay en estos intervalos. Entonces yo me puedo ir directamente acá y me coloco y es 22, que tengo acá. O suman en la frecuencia. No quiero ponerle esto. O sumo acá. También, así. Fíjense, esto me suma que es 22. Entonces, ¿cuántos alumnos? 22 alumnos. Así. Ahí está. Después, el último. ¿Qué porcentaje me dice? Entonces tengo que fijarme en frecuencia porcentual. ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvieron puntajes menores a 1150?
Y fíjense, acá está 1150. Menores son todos estos entonces. ¿Qué porcentaje? Entonces van a ser todos estos que tengo acá. Y sumamos en Excel. En Excel. ¿Por qué sumo en Excel? Porque estoy usando como herramienta. ¿Qué me dice Excel? 88. ¿Por qué les digo así? Porque acuérdense que el compañero estaba haciendo con su calculadora y no le coincide. Entonces para acá todos nos coincidamos. Nos quedamos con la palabra mayor que es Excel. Ahí está. ¿Qué porcentaje obtuvieron menores a 115, 1150? Está acá, 1150. Menores, entonces son estos que tenemos aquí. La suma 88%, porque me dice qué porcentaje. Y acá también, chicos y chicas, lo que les dije. Fíjense que coincide justito en los intervalos las preguntas que me está dando el problema. Ahí yo me doy cuenta que estoy construyendo bien también. Si se acuerdan de eso, pueden tomar como tips cuando están haciendo cuando están armando su tabla. Ahí está. Y por último, entonces vamos a hacer nuestro histograma de frecuencias de estas puntuaciones me dice. Directo entonces vamos a trabajar con histograma. Entonces tomamos estos dos y traemos aquí. Ahí está. ¿Qué hacemos? Vamos a armar nuestra marca de clase. Aquí. Insertamos. Así. Ponemos marca de clase. Y ahí podemos poner promedio. Y señalo estos dos. Cierro paréntesis, enter. Y arrastramos. Mucho más rápido si hacemos de esta forma. Como nos decía el compañero de ustedes. Con promedio. Y ahí tomamos estos dos y graficamos. Insertar. Primero. Y aquí. Hay una forma para hacer histograma que tiene Excel como herramienta, pero tendríamos que instalar primero y después para hacer es medio complicadete. Entonces esta es la manera más rápida para hacer. Fíjense, ¿qué hacemos? Necesitamos poner bien nuestro gráfico. Clic derecho. Acuérdense ir a seleccionar datos. Sacamos marca de clase. Y me queda la frecuencia absoluta. Quiero en el eje X la marca de clase. Aceptar, aceptar. Ahí ya tengo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a darle de comer nuestros gráficos o nuestras barras. A dar formato a series de datos. Y acá le ponemos 2%. Enter. Y ahí ya tengo. ¿Qué hago? Le saco estos numeritos. Selecciono la gráfica. Clic derecho. Agregar etiquetas de datos. Y ahí ya tengo. En este caso, fíjense que está hermoso este histograma. ¿Por qué? Porque es de la forma como yo quiero. Fíjense, el mayor está aquí. Los otros son prácticamente iguales. Si esto era 2 también, esto iba a ser una campana de Gauss como tal. Le saco esto. Y entonces ponemos aquí distribución de puntajes. Distribución de puntajes de 25 estudiantes de la Universidad X. Acuérdense que nos decía que era puntaje de examen de ingreso, no sé qué. Pero ahí nosotros ya tenemos. Y voy a dejarles, chicos y chicas, así como tenemos la marca de clase justito en el medio, sin recurrir otra vez a poner marcas de clase aquí de límites reales. Eso para que sepan que también se puede hacer de esta forma. No está mal. No es que no quiero hacer más, sino también es una forma de presentar, para que sepan. Consultas. ¿Vieron ahora? Este ejercicio terminamos en menos de una hora. Y me van a decir, oye, sabe todo, pero ¿cómo no vas a hacer? No, no es eso. Cuando tenemos práctica es más rápido. Decime.
O sea, no cambia. Mm, 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 mm. No, y directo ya te dio Excel. Fíjate, te voy a hacer otra vez. Ya. Insertar, así y así. Así te dio. Lo que yo hice fue esto. Para que me quede en el eje X, te tienes que hacer un cálculo así. Entonces ahí. Te fijas que acá dice 1, 2, 3, 4 y acá dice 200, 1400. Yo no quiero eso. Entonces, clic derecho sobre el gráfico. Te vas a seleccionar datos. Y aquí. Este es para el eje Y. Yo quiero en el eje Y frecuencia absoluta. Entonces sacamos marca de clase. Y aquí en la parte del eje horizontal. Entonces editamos. Y vamos a introducir estos números de la marca de clase. Aceptar. Aceptar. Y ahí ya tengo, fíjate, ¿sí? Y después para ponerle gordita a la barra, entonces te vas a dar formato de series. Aquí le pones el 2%, 1%, lo que quieras. Acá. Enter. Y ahí ya tenés el grafiquito otra vez. ¿Ves? Dale, profe, gracias. De nada. Bueno, otra consulta. Hmm. Es igual, promedio. Voy a hacerte así para que ya sé lo que te pasó. Te voy a agrandar más y ahí vas a ver. Es igual, promedio. Y ahí introducís estos dos números. Cerras paréntesis, enter. Ahí ya arrastras. Sí, señorita. Si ocurre eso que ocurrió ahí, es así. Fíjense, le voy a mostrar también. Cuando cuando la celda es chiquita, entonces cuando yo le pongo promedio, entonces, ¿qué hace? Directamente me posiciona ya sobre este que tengo a la izquierda. Entonces hacen ustedes promedio. Cuando ponen promedio, bueno, en este caso sí todavía tengo que achicar más. Y achicar para que vean, quiero que vean cómo es el tema acá. No está bien que pregunten porque ahí se pierden a veces. Vamos a poner ahí. Entonces yo tengo promedio. Y esto es lo que ocurre. Vieron que se posiciona sobre el número que yo necesito ingresar. Entonces ustedes se colocan o de hacia abajo o se colocan ahí y hacen su shift y hacia la derecha. Y ahí fíjense que ya tengo Z10. Cierran paréntesis, enter. Ahí está. Eso es lo que suele ocurrir, que la forma de, o sea, el nombre del cálculo que estoy haciendo se me superpone sobre el número y no veo. Se puede hacer de hacia abajo o miro en donde tengo o hacen eso que les dije. Ocurre eso, entonces agrandan en este caso la columna y solucionado el tema ahí. Ahí está. Bueno, chicos y chicas, consulta, otra consulta. ¿Entendimos este? ¿Me siguieron? Bueno, entonces vamos a ver un poco qué dice el ejercicio. Esto vamos a hacer el jueves, pues ya no vamos a tener tiempo, ahora ya son 8:30. Y el ejercicio 5 también vamos a hacer el próximo jueves. Estos dos vamos a hacer el jueves y con esto liquidamos esta parte. Y el jueves también vamos a hablar un poco otra vez la primera fecha del examen, porque no sabemos cómo va a ser. Voy a consultar también yo mañana para ver qué nos dicen. Bueno, llamo la lista si ya no hay consultas y les dejo, porque después entramos otra vez a la otra materia con algunos. Emanuel Mencia, Henry Figueredo. Gracias, Henry. Chau, chau. Amigo, estaba presente y no hay que éramos.
Enrique Fanego. Emma Vila. Presente, profesor. Gracias, muy bien, así me gusta. ¿Qué tal está el baby? Súper bien, súper sanito, gracias a Dios. Ahí se va a llamar Oscar, ¿verdad? Sí, claro. Sí, segurísimo, segurísimo. Gracias, Emma. Chau, chau. Chao, profe, buenas noches. Gracias. Gabriel Molinas. Presente, profe. Gracias, Gabriel.